Buenos días, Miss. Hola, buenos días, Meli. ¿Ya me ves o no me ves? Nada más se ve. Ya, ya, ya. Ahí Mm, ya la veo. vemos. Ya. ¿Cómo ves? ¿Sí se ve bien el pizarrón ahí? A ver. Sí, sí se ve bien, pero ¿qué cree que está grabando desde ahorita y tiene que grabar cuando inicie la clase? Ay, ¿y entonces qué le pongo? ¿Pausa? Sí, póngale pausa para que ahorita que empiece. Ya está.
Ok, chicos, ¿ya me escuchan? Buenos días. Buenos Hola. días, mi. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Ok, muy bien, muy bien. Y aquí comenzando otra semana más con ustedes, esperando, ya ven, ya se atrasó el Comipems, entonces tienen más oportunidad de ver todos los temas que se ven. El día de hoy, esta semana, vamos a ver 3 temas. Hoy nos va a tocar de nuevo razones trigonométricas. ¿Por qué lo vamos a ver de nuevo, chicos? Lo vamos a ver de nuevo porque veo aún muchas dudas. Todavía como que les cuesta trabajo ubicar cuál es cuál y para definir mi razón trigonométrica. Entonces, quiero que quede bien claro porque es tema que vienen con mi PEM y además lo van a seguir viendo en la prepa. Entonces, si hay dudas hoy, háganmelo saber. Es la última vez que repito este tema porque a partir de mañana vamos a ver los temas faltantes. Entonces, no se queden con las dudas. Por favor, háganmelo saber para que lo pueda yo explicar y ya no queden nada de lagunas por ahí. Vamos a dar, yo creo que ya no faltan muchos, vamos a dar una oportunidad de que se sigan reuniendo para que tengamos la mayor de números de alumnos y no haya dudas. Si ahorita tienen algo que decir, les recomiendo que cuando quieran participar, levanten su mano. Ahí tienen en su barra, tienen para levantar la manita y si no, silencien su micrófono porque ya vieron las veces pasadas qué pasa. Se oye música, se oye voces, no nos permiten escucharnos bien y entender bien el tema. Entonces, si quieren participar, alzan la mano y está con nosotros Miss Melissa, ella nos va a ayudar en esta sesión. Si necesitan algo o no se escucha, alguna cosa que quieran, está ella también aquí con nosotros ayudándonos, entonces pues se lo hacen saber. Si yo no veo, porque luego estoy escribiendo, entonces pues con ella, ¿ok? Damos unos minutitos más, 2 minutitos más y empezamos ya con el tema. ¿Les parece? ¿Sí me oyen, chicos? Ok, chicos, vamos a comenzar para ya no perder clase. Vamos a recordar qué es una razón trigonométrica. Si ustedes recuerdan, razón nos indica un cociente, una división, un resultado de una división. Entonces, como tal, las razones trigonométricas van a ser la relación entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. Esto es importante que lo sepan. Para poder yo calcular razones trigonométricas, solo lo voy a poder hacer siempre y cuando tenga triángulos rectángulos. Si tengo isósceles, escalenos, no podría yo calcular las razones trigonométricas. Entonces, el primer paso es saber ubicar cuál va a ser mi cateto opuesto, cuál va a ser mi cateto adyacente y cuál va a ser mi hipotenusa. A partir de qué me voy a fijar o a partir de qué voy a localizar estos 3 conceptos, a partir del ángulo que me den de referencia. Recuerden que en un ángulo, en un triángulo, tenemos A, B y C, que son nuestros lados de un triángulo rectángulo. Entonces, a partir de A, B y C, voy a tener que ubicar yo algún punto o algún ángulo que yo quiera saber para poder definir mis razones. En este caso, vamos a ver, vamos a suponer que tenemos un ángulo A. Aquí tenemos el ángulo A y lo vamos a llamar alfa. Lo vamos a llamar alfa este ángulo. Ok, a partir de este ángulo me van a decir,
¿cuál va a ser el cateto opuesto? Recuerden que el cateto opuesto va a ser siempre el que queda enfrente, como se lo dice, del lado opuesto de ese ángulo. Entonces, por lo cual, va a ser mi cateto opuesto. Después, el cateto adyacente es el que está en línea recta con el ángulo que queremos calcular. Entonces, aquí tenemos nuestro cateto adyacente. Y por último, sabemos que el lado más largo siempre va a ser llamada nuestra hipotenusa. Muy bien. Ahora, tenemos el segundo caso. Cuando nuestro ángulo vamos a ponerle los mismos lados A, B y C. Y aquí en este caso nos están pidiendo el ángulo θ, que vendría siendo el ángulo C. Entonces, aquí va a cambiar porque si identifico el ángulo, veo que mi cateto opuesto va a ser este, que es el que queda enfrente del ángulo que quiero saber. Entonces, en este caso, este es mi cateto opuesto. El cateto adyacente va a ser la línea recta que está aquí en el ángulo, entonces sería el cateto adyacente. Y por último, tenemos el lado más largo del triángulo, que es nuestra hipotenusa. Una vez que ya definimos los lados y los catetos y la hipotenusa de este triángulo rectángulo, podemos calcular fácilmente alguno de sus lados o sus ángulos. En este primer paso vamos a ver el teorema de Pitágoras, lo vamos a recordar. ¿Se acuerdan cuál era el teorema de Pitágoras? ¿Qué decía? Que era la suma de sus catetos, en este caso vamos a poner cateto 1 al cuadrado, más el cuadrado de su cateto 2, igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Recuerda? Esta es la famosa fórmula del teorema de Pitágoras. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos las siguientes medidas. Vamos a suponer que este mide 3, este mide 4 y me pide la hipotenusa. Entonces, ¿qué fórmula yo tendría ahí que hacer? ¿Qué tendría yo que poner ahí para realizar mi hipotenusa? Tendría que sacar los catetos que mide, el primero mide 3, lo tendría que poner 3 al cuadrado, más el segundo que mide 4 al cuadrado, esto va a ser igual a mi hipotenusa al cuadrado. Entonces resuelvo 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16, igual 16 más 9, me da un total de 25. Si ustedes ven, tenemos 25, pero la hipotenusa está todavía al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Sacar su raíz. Entonces, por último, saco raíz de 25, esto es igual a 5. Ya hallé el valor de la hipotenusa y me dice que la hipotenusa en este caso va a valer 5. Ese va a ser el resultado que yo quería encontrar. ¿Ok? Ya no habiendo dudas de esto, ya pues, pudiendo saber cómo hago el teorema de Pitágoras, no lo olviden, no olviden esta formulita, es esencial para las razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras. Una vez que ya manejo esto, ahora sí, vamos a ver las famosas funciones trigonométricas, que a continuación se las voy a colocar. Les pido que vayan anotando, que vayan sacando su cuaderno si no lo han hecho, así como su calculadora para poder, todo este apunte, chicos, me lo tienen que tener escrito porque es evidencia de la clase de hoy. Entonces, bien, vamos a comenzar a poner las famosas razones trigonométricas. Fíjense bien, tenemos las 6. Aquí tengo mis 6 razones trigonométricas. En este caso, estas son las funciones que todos conocemos y que usualmente manejamos. Y en este otro lado voy a borrar ya el concepto de razones. Ya sabemos que es la relación entre ángulos y lados. Entonces, de este lado van a ser mis funciones y de este lado van a ser las inversas. Las que conocemos como inversas. Que tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y consecante. ¿Ok? Como nos indica el término de razones, decimos que son divisiones. ¿Divisiones entre qué? Entre los lados. Volvemos otra vez a poner aquí nuestro triangulito. Son entre los lados que tiene un triángulo rectángulo. En este caso ya dijimos que son el cateto opuesto, la hipotenusa y, por último,
el cateto adyacente. En estos tres lados, con estos tres conceptos, vamos a formar las diferentes combinaciones aquí. Entonces, vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar a poner y a ordenarlo de esta forma. Aquí tenemos la primera división, que quedaría la cateto opuesto entre la hipotenusa. El siguiente quedaría el cateto adyacente entre la hipotenusa. Voy a hacer esto más para acá para que lo puedan ver. Son las divisiones que salen del triángulo rectángulo. Después quedaría otra división que tenemos, vendría siendo otra vez el cateto opuesto con el cateto adyacente. Vamos haciéndolo así, de esa forma. Aquí está, cateto opuesto entre cateto adyacente entre el cateto opuesto. Son las diferentes, recuerden, combinaciones que yo puedo tener aquí. ¿Cómo? ¿Qué otra cosa podría yo tener? Podría tener esta otra, que vendría siendo así, la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y si ustedes observan, me quedaría la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Estas son nuestras 6 funciones o razones trigonométricas. Aquí las tenemos ubicadas, y todas y cada una de estas representa más que nada una división entre todas, y nos va a dar como resultado un cociente. ¿Ok? Una vez que ya tenemos ubicados los 3 lados del triángulo, ahora sí podemos pasar a hacer nuestros ejercicios. Vamos a suponer que yo tengo de ejemplo un triángulo con el mismo que vimos ahorita, el mismo triangulito que tenemos aquí, en el que este dijimos que mide 4, este mide 3 y este mide 5. El mismo ejemplo que hicimos ahorita. Vamos a definir que este va a ser nuestro ángulo para el cálculo. Recuerden que un triángulo rectángulo siempre va a tener un valor o un ángulo de 90 grados. Siempre va a tener un ángulo de 90, no lo olviden. Ok, una vez que ya definí mis funciones trigonométricas, voy a aplicar lo que me dice. Me dice que para sacar el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Localizo mi cateto opuesto, dijimos que es este. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, y este es la hipotenusa. ¿Cómo lo sé? Recuerden, me voy a guiar siempre por el ángulo. El ángulo es el que le va a indicar los nombres de cada uno de los lados del triángulo, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengo definido esto, digo, el seno me dice que es el cateto opuesto vale 3. Entonces, es igual a cateto opuesto, 3 sobre la hipotenusa, que vale 5. Aquí está mi primera función. Segunda función, me dice que el coseno me está diciendo que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Busco el cateto adyacente, tiene un valor de 4 y la hipotenusa de 5. Posteriormente, la tangente me dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces pongo tangente es igual a cateto opuesto 3 entre cateto adyacente, que vale 4. Una vez que ya definí las primeras funciones, me voy ahora con las 3 funciones inversas. Las funciones inversas me dicen que es cateto cotangente es igual a cateto adyacente, que mide 4, entre cateto opuesto, que mide 3. Luego me voy con la secante. La secante es igual a la hipotenusa, que vale 5, entre el cateto adyacente, que vale 4. Y por último, la cosecante. La cosecante me dice que es la hipotenusa, que vale 5, entre el cateto opuesto, que vale 3. ¿Ok? Ya tengo definida mis 6 funciones trigonométricas. Fíjense bien, para que ustedes se la aprendan, cuál es la inversa de cuál de una. Aquí la tenemos acomodada. De seno, su función inversa es la cotangente. De coseno es la secante. Y de tangente, la cosecante. Una vez que ya definimos esta, se la pueden aprender de esta forma para más fácil, para que lo mentalicen. Coca, hip, hip. Y si ustedes ven, hacia abajo es lo mismo. Coca, hip, hip. De esa forma podemos
mentalizar y aprendernos de memoria las 6 funciones trigonométricas, ¿ok? Sí, es fácil, ¿no? Apréndanselo de esa manera. Una vez que ya vimos el ejemplo, ya definimos, ya vimos aquí las 6 funciones trigonométricas, ahora esto lo vamos a aplicar a un ejercicio real. ¿Recuerdan cómo era su famoso... ¿Qué teorema? Vimos el teorema de Pitágoras y el de Tales. ¿El de Tales qué era? Si ustedes recuerdan el de Tales, nosotros teníamos la oportunidad de poder calcular alturas que no conocíamos. Y alturas me refiero que podían ser a un edificio, a un puente, algo que dijéramos, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso, lo vamos a aplicar para nuestras funciones trigonométricas. Fíjense bien. Nos dicen, aquí tenemos un ejemplo de un árbol. Ahí nos está diciendo el ejemplo de un árbol. Nos dice que el árbol tiene una altura de 16 metros. Y tiene una base de 12 metros, que viene siendo, ¿qué? La sombra que está proyectando. Nuestro ángulo de referencia va a ser el que se indica con el color azul. Aquí tengo mi ángulo de referencia. Si ustedes ven, al hacer esto, se triangula y se forma un triángulo rectángulo de nuevo en este árbol. Ahora bien, vamos con estas medidas que ya nos está sacando, acuérdense, el ángulo está aquí, entonces mi cateto opuesto va a ser la altura, que es de 16 metros. El cateto adyacente va a ser de 12 metros. Y la hipotenusa es al juntar estos dos, me da un valor de 20 metros. Ya que tengo las 3 conocidas, voy a sacar las funciones trigonométricas, las 6, las que hemos visto en la parte de arriba. Voy a empezar primero con mi seno. El seno. Me está diciendo que el seno, entonces dijimos que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Localizo. ¿Cuál va a ser mi cateto opuesto? Dijimos que es la altura del árbol. Va a medir 16. Entonces sería seno 16 entre la hipotenusa. La hipotenusa dijimos que es el resultado de 20. Entonces ya tengo aquí definido el seno. Ahora, ¿con quién me voy? Ahora voy a sacar el coseno. El coseno me dice que cómo va a quedar el coseno. Lo voy a poner igual que la parte de arriba para que nos quepa todo. Entonces, este quedaría 16, dijimos, entre 20. Luego, el coseno quedaría definido el cateto adyacente, que es de 12, entre la hipotenusa, que es de 20. Luego saco la tangente. La tangente me dice que es el cateto opuesto, que mide 16, entre el cateto adyacente, que mide 12. Vamos con las funciones inversas. La cotangente me dice que es el cateto adyacente, que es de 12, entre el cateto opuesto, que es de 16. Después sigue la secante. La secante me dice que es la hipotenusa entre el cateto adyacente, que mide 2. Y por último, la cosecante. La cosecante me dice que es la hipotenusa, que mide 20, entre el cateto opuesto, que mide 16. Una vez que ya tengo aquí, chicos, definidos mis 6 razones trigonométricas, ¿qué me queda? Simplificar. Recuerden, simplificar. Entonces, si observamos, todas tienen cuartas. Entonces empiezo a sacar cuarta de 16, 4. Cuarta de 20, 5. Cuarta de 12, 3. Cuarta de 20, 5. Cuarta de 16, 4. Cuarta de 12, 3. Cuarta de 12, 3. Cuarta de 16, 4. Cuarta de 20, 5. Cuarta de 12, 3. Cuarta de 25 y cuarta de 16, 4. Una vez que ya reducimos, quiere decir que estas son los resultados correctos al sacar mis 6 funciones trigonométricas. Espero ya lo hayan copiado y para ahorita ya se les haya facilitado poder localizar cuál es cuál de cada triángulo. Recuerda que solo es que te fijes bien qué ángulo está pidiendo. En este caso, ahorita no nos está pidiendo que determinemos el ángulo, solo las funciones trigonométricas. ¿Ya quedó entendido? ¿Ya está listo este problema para poder empezar el segundo? Recuerda, apréndetelo de esta forma. Coca, coca, hip, hip, y luego
De regreso. Coca, coca, hip, hip. Si tú observas, son las diferentes combinaciones que se hacen. Por decir, en el seno está el cateto opuesto y la hipotenusa. Si tú te vas al final, solo se invierten. La hipotenusa queda arriba y abajo queda el cateto opuesto. Igual pasa con el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si te vas hasta la secante, solo inviertes. Quedaría hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente, estas dos, tangente y contangente, que son las inversas, también al mismo tiempo se invierten. La tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente y la contangente, que es la inversa, se invierte entre el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Bien? Aquí automáticamente ves cuál es la inversa de cada una. Tangente con tangente. Coseno, secante. Y seno, cosecante. Aquí automáticamente podemos ver las funciones inversas. Pasamos a nuestro segundo ejercicio, espero, y ya lo haya tenido listo. Vamos a borrarlo y vamos a empezar con el otro ejercicio. Vamos a hacer lo mismo. Nos está pidiendo que calculemos las 6 funciones trigonométricas. Vamos a quitar esto. Vamos a empezar con este ejercicio. Este es un edificio. De igual manera, es un edificio y nos están dando las medidas. Nos dice que el edificio tiene una altura de 24 metros. Desconocemos la hipotenusa. Y por último tenemos un cateto adyacente de 7 metros. Es otro, como nos dice su compañera Regina Sanabria, que también las funciones trigonométricas no lo podemos aprender si decimos Shokkatoa. ¿Se acuerdan? Que también era otra forma de saber seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y por último, la tangente, que era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa es otra forma también de podernos otra vez aprender este tipo de funciones, ¿ok? Dice su compañera, Miss, ¿puede repetirlo por favor? Es que mi mamá ya empezó a regañarme sin razón y no pude. Ok, Regi, voy a volver a dar el ejemplo. Di un ejemplo de un árbol, ahora es de un edificio, pero es lo mismo. ¿Ok? Vamos a usar las 6 funciones. Aquí tenemos las funciones normales y las inversas, divididas aquí está por la línea roja. Ok, entonces, nos dice que el edificio tiene una altura de 24, un cateto opuesto de 7 metros y una hipotenusa. ¿Por qué el cateto opuesto es acá abajo? Porque acá está en la parte de arriba el ángulo. Entonces, cuando ya le están dando definido el ángulo, recuerden que lo que queda es sacar el cateto opuesto, que es el que está enfrente, y el adyacente es el que está al lado de, o que forma el ángulo de aquí. Entonces, vamos a sacar. Nos dice que el seno lo vamos a sacar de la siguiente forma. Nos dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto nos dice que mide 7 y la hipotenusa mide 24. Después voy a sacar el coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Dijimos que mide ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Sí vamos bien? ¿O ya hubo aquí un error? ¿Ya lo observaron? ¿Lo observamos o no lo observamos? ¿Lo observamos o no lo observamos? No los veo. Los datos son los que ¿Sí están me mal, ven? ¿no? Ajá, los datos, pero no los datos son los que están mal, ¿verdad? O sea, esos son los que todavía Sí, no. son los que están mal porque no se puede. Bueno, sí se puede, pero no de ese orden. Ajá, así es, o sea, esos son los que tenemos aquí mal.